La lluvia fina de San Francisco creaba una niebla romántica en las ventanas del café, cuando nuestros ojos se encontraron por primera vez. Yo estaba allí, impecable con mi traje Armani, revisando correos electrónicos en mi portátil, cuando él entró sacudiendo gotas de lluvia de su cabello castaño claro. Daniel. Todavía no sabía su nombre, pero algo en mi pecho se contrajo de una manera que no sentía desde hacía años. Se acercó al mostrador, y pude notar cómo sus jeans desteñidos abrazaban sus piernas delgadas, cómo la camiseta vintage marcaba discretamente los músculos de su pecho. Cuando sonrió a la barista, esas pequeñas arrugas alrededor de sus ojos verdes me hicieron olvidar por completo la presentación que estaba revisando para la reunión de la tarde. Un café doble y algo dulce para acompañar, dijo, y su voz tenía una calidez que me hizo desear escucharla susurrar otras cosas. Me sorprendí observando sus manos mientras pagaba, manos de artista, dedos largos y precisos, una pequeña mancha de tinta azul en el pulgar que me hizo sonreír sin darme cuenta. Escogió la mesa junto a la mía, y cuando se sentó nuestras rodillas casi se tocaron. Su perfume era sutil, una mezcla de cedro y algo que me recordaba a mañanas de domingo perezosas que nunca me permitía tener. «Disculpa», murmuró cuando nuestra mesa se tambaleó ligeramente y extendió la mano para estabilizarla. Nuestros dedos se rozaron por un segundo, y fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi brazo. Sus ojos encontraron los míos, y por un momento eterno el café San Francisco, el mundo entero desaparecieron. «No hay problema», logré responder, mi voz sonando más ronca de lo normal. Él sonrió, y fue una sonrisa genuina, distinta a las sonrisas calculadas que recibía en las salas de reuniones. «¿Vienes seguido aquí?», preguntó, inclinándose ligeramente hacia mí. «Es que, vengo a trabajar aquí varias veces por semana y nunca te había visto antes». «Primera vez», admití, cerrando mi portátil sin romper el contacto visual. Estaba buscando un lugar más auténtico. Rió suavemente, un sonido que me hizo querer acercarlo más. «Auténtico es una buena palabra para describir este lugar. ¿Y tú? ¿Trabajas por aquí?». Dudé por un momento. Por lo general, cuando las personas descubrían quién era yo, toda la naturalidad desaparecía. «Tecnología», respondí vagamente. «¿Y tú?». «Diseño gráfico, autónomo», señaló la mochila de cuero junto a su silla. «De ahí que el café sea mi oficina». Hablamos durante 2 horas. 2 horas en las que olvidé por completo los correos sin responder, las reuniones, los números del trimestre. Me contó sobre su hija, Emma, de 7 años, con un orgullo paternal que me tocó de manera inesperada. Habló de cómo ella dibujaba caballos púrpuras e insistía en que existían en algún lugar mágico. Cuando finalmente tuve que irme, me levanté a regañadientes. «Fue inesperadamente bueno hablar contigo», dije, y me di cuenta de lo formales que sonaban mis palabras. «Daniel», dijo, extendiendo la mano. «Daniel Reeves». «Marcus», respondí, estrechando su mano y sin querer soltarla. «Marcus Chen». Por un segundo vi algo cruzar por sus ojos. ¿Reconocimiento? Pero antes de que pudiera procesarlo, sonrió de nuevo. «Tal vez nos encontremos aquí otra vez, Marcus Chen». Salí del café con el corazón latiendo como no lo había sentido desde la adolescencia, sin saber que acababa de conocer al hombre que cambiaría mi vida para siempre. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal Amor Millonario. Deja en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video, y cuando termines de ver toda la historia, califícala de 0 a 10, y comenta qué fue lo que más te gustó. Tu participación es muy importante para nosotros. Han pasado 3 días desde nuestro encuentro en el café, y no podía dejar de pensar en él. Era ridículo. Yo, Marcus Chen, director ejecutivo de una de las startups tecnológicas más prometedoras de Silicon Valley, estaba distraído durante reuniones importantes por un diseñador gráfico que conocí por casualidad. Mi rutina siempre había sido impecable. Me despertaba a las 5:30 de la mañana, corría 8 kilómetros por las colinas de San Francisco, mientras escuchaba podcasts de negocios, tomaba una ducha fría para despertarme completamente, me ponía uno de mis 15 trajes hechos a medida, y llegaba a la oficina antes de las 7:30. Almorzaba en mi escritorio mientras analizaba informes. Salía del trabajo raramente antes de las 9 de la noche, y llegaba a casa solo para cenar algo saludable y revisar más documentos antes de dormir.
Era una vida organizada, predecible, exitosa, y me estaba matando lentamente. Daniel representaba todo lo que no permitía en mi existencia: espontaneidad, creatividad, la capacidad de encontrar alegría en las pequeñas cosas, la forma en que hablaba de su hija, con esa mezcla de orgullo y vulnerabilidad, me conmovió de una manera que no podía explicar. Crecí siendo criado solo por mi madre, Li Wei-chen, después de que mi padre nos abandonara cuando tenía 12 años. Ella trabajaba en 3 empleos para mantenerme en una escuela privada. Nunca se quejaba, nunca mostraba lo cansada que estaba. Me prometí a mí mismo que sería lo suficientemente exitoso para que ella nunca más tuviera que preocuparse por el dinero. Y lo logré. A los 28 años ya había vendido mi primera startup por $8 millones. A los 30 creé Tech Fusion, que hoy vale más de 50 millones. Mi madre tiene una hermosa casa en Marin County, ya no trabaja, viaja por el mundo cuando quiere. Cumplí mi promesa, pero en algún momento del camino, olvidé cómo vivir para mí mismo. Señor Chen, la voz de mi asistente, Sara, me sacó de mis pensamientos. La reunión con los inversionistas de Blackstone comienza en 10 minutos. Claro, respondí, ajustando mi corbata y tomando mi tableta con la presentación. Esta reunión era crucial. Estaban considerando una inyección de capital de $20 millones que nos permitiría expandirnos al mercado asiático. La sala de conferencias estaba llena de hombres con trajes grises, todos con la misma expresión seria y calculadora que reconocía en el espejo todas las mañanas. Durante 2 horas, presenté números, proyecciones, estrategias de crecimiento. Era mi elemento, donde me sentía más cómodo. Impresionante como siempre, Marcus, dijo Richard Blackstone al final de la presentación. Pero tenemos una condición para la inversión. Mi estómago se contrajo ligeramente. Las condiciones inesperadas rara vez eran buenas noticias. Queremos que consideres una fusión con Tecnova, nuestra empresa asociada en Nueva York. Sería una operación conjunta, pero requeriría que te mudaras allí para supervisar la integración personalmente. Nueva York, al otro lado del país, lejos de San Francisco, lejos de... Daniel. Espera, ¿por qué estaba pensando en él en este momento? Conocí al hombre hace 3 días. Hablamos durante 2 horas en un café. No tenía sentido que esto influyera en una decisión de negocios multimillonaria. Necesito tiempo para considerarlo, respondí diplomáticamente. Claro, pero no mucho tiempo. El mercado no espera. Salí de la reunión con la cabeza dando vueltas. Era la oportunidad por la que había trabajado durante años. La posibilidad de llevar a Tech Fusion al siguiente nivel. Entonces, ¿por qué me sentía tan conflictuado? A las 7 de la noche, en lugar de pedir comida japonesa para la oficina como siempre hacía, me encontré conduciendo de vuelta al café donde conocí a Daniel. No es que lo estuviera buscando, por supuesto. Solo quería un café diferente. Mentira. Lo estaba buscando. El café estaba más concurrido que el martes anterior. Estudiantes universitarios ocupaban las mesas con portátiles y libros esparcidos. Parejas jóvenes conversaban en voz baja en los rincones más oscuros. Un hombre de mediana edad leía el periódico cerca de la ventana, y allí estaba él, Daniel, sentado en la misma mesa de antes, con una taza de café a medio terminar junto a un cuaderno de bocetos abierto. Llevaba una camiseta azul marino que resaltaba sus ojos verdes y jeans que parecían haber sido hechos específicamente para su cuerpo. Su cabello estaba ligeramente desordenado, como si hubiera pasado la mano por él mientras dibujaba. Nuestros ojos se encontraron, y él sonrió, esa sonrisa genuina que me hacía olvidar respirar por un segundo. Marcus Chen, dijo, cerrando el cuaderno, 2 veces en la misma semana. Creo que puedo empezar a creer que realmente te gusta el café. O tal vez me gusta la compañía, respondí, sorprendiéndome por mi propia honestidad. Generalmente era más cauteloso, más reservado. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. En ese caso, por favor, siéntate. Estaba dibujando, pero prefiero conversar. Me senté, notando cómo rápidamente dio la vuelta al cuaderno. ¿Puedo verlo? No, respondió rápidamente, sonrojándose ligeramente. Aún no está listo. Había algo encantador en su timidez, especialmente considerando lo confiado que parecía en todo lo demás. Pedí un café expreso y me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Cómo estuvo tu día?, pregunté. Interesante, dijo.
tamborileando los dedos en la mesa. Tuve una reunión con un cliente potencial, una empresa tecnológica que quiere un cambio completo de imagen. ¿Y cómo fue? Hizo una mueca. Rechazaron mi propuesta. Dijeron que era demasiado creativa para la imagen corporativa que querían proyectar. Sentí una punzada de simpatía. Lo siento. Debe ser frustrante que rechacen tu trabajo. Es parte del negocio. Se encogió de hombros, pero noté un dejo de decepción en su voz. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo tu día en tecnología? Dudé. ¿Cómo explicar reuniones multimillonarias, decisiones que afectaban a decenas de empleados? La presión constante de estar siempre 2 pasos por delante de la competencia. Complicado, respondí finalmente. A veces siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Daniel inclinó la cabeza estudiando mi rostro. ¿Qué quieres decir? Era una pregunta simple, pero me hizo pensar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien realmente me preguntó cómo me sentía sobre mi vida, en lugar de felicitarme por mi éxito? Es difícil de explicar, comencé, girando la taza entre mis manos. Construí todo lo que pensé que quería, pero a veces me detuve, dándome cuenta de que estaba siendo más vulnerable con este virtual desconocido de lo que había sido con cualquiera en años. A veces parece que estás viendo tu propia vida en lugar de vivirla, completó gentilmente. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento sentí una conexión que iba más allá de la atracción física. Era un reconocimiento mutuo, una comprensión silenciosa. Exactamente, murmuré. ¿Puedo hacerte una pregunta personal, Marcus? Asentí con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías, no porque lo necesitabas o se esperaba de ti? La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé en silencio por varios segundos intentando recordar. No lo recuerdo, admití finalmente. Daniel sonrió con tristeza. Tal vez sea hora de empezar. Seguimos hablando hasta que el café cerró a las 10 de la noche. Me contó más sobre Emma, sobre cómo ser padre soltero era al mismo tiempo lo más difícil y lo más gratificante que había hecho. Habló de sus sueños de algún día tener su propio estudio de diseño, de cómo quería viajar por Europa con su hija cuando fuera mayor. Yo hablé sobre mi madre, sobre la presión de siempre intentar ser perfecto, sobre cómo a veces sentía que estaba viviendo para validar los sacrificios que ella hizo por mí, cosas que nunca había dicho en voz alta a nadie. Cuando salimos del café juntos, la noche de San Francisco estaba clara y fría. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como un collar de diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Gracias, dijo Daniel cuando nos detuvimos en la acera. ¿Por qué? Por recordarme que hay personas interesantes en el mundo, por una conversación real. Estábamos muy cerca el uno del otro, y podía sentir el calor de su cuerpo a pesar de la brisa fría. Sus ojos verdes parecían casi brillar bajo la luz de las farolas. Por un momento, pensé que me besaría, o tal vez yo lo besaría. El momento flotó entre nosotros, cargado de posibilidades y promesas no pronunciadas. Entonces mi teléfono sonó. Lo siento, murmuré, revisando la pantalla. Sara, mi asistente. Probablemente algo urgente. Cuando levanté la vista de nuevo, el momento había pasado. Daniel estaba un paso más lejos, con las manos en los bolsillos. Tienes que contestar, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí, odiando tener que romper ese momento perfecto. Está bien. Tal vez nos encontremos aquí otra vez. Definitivamente, respondí, y por primera vez en años realmente lo decía en serio. Caminó por la calle, y me quedé observándolo hasta que desapareció en la esquina antes de contestar el teléfono. Señor Chen, siento molestarlo tan tarde, pero Richard Blackstone llamó. Necesita una respuesta sobre Nueva York para mañana. Miré en la dirección por donde Daniel se había ido, sintiendo que algo importante se deslizaba entre mis dedos. Dile que tendrá una respuesta por la mañana, respondí, colgando el teléfono. Mientras conducía a casa por las calles silenciosas de San Francisco, no podía dejar de pensar en Ojos Verdes, y en la pregunta que Daniel me había hecho. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería? Tal vez era hora de descubrirlo. Da un like a este video y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de esta historia. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, incluso sin el despertador. Eran las 5 de la mañana y mi mente ya estaba a 1000 por hora, procesando la decisión que tenía que tomar. ¿Nueva York o San Francisco? ¿Negocios o qué exactamente? ¿Una posibilidad? ¿Un sentimiento que apenas había comenzado a florecer?
Omití mi carrera matutina y fui directamente a la oficina, necesitando la familiaridad de la rutina para organizar mis pensamientos. El edificio de Tech Fusion aún estaba vacío cuando llegué, solo el equipo de limpieza nocturna terminando su trabajo. Me gustaba esa hora. La quietud me permitía pensar sin interrupciones. Me senté en mi escritorio, observando la ciudad despertar a través de las ventanas del 22º piso. San Francisco se extendía debajo de mí como un tablero de ajedrez, cada calle y manzana representando años de recuerdos, de construcción, de hogar. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número que no reconocí de inmediato. Buenos días, Marcus. Espero que tengas una mañana mejor que la mía. Emma decidió que el cereal es mejor en el suelo que en el tazón. Daniel. Sonreí sin querer, imaginando la escena. Una niña de 7 años esparciendo cereal colorido por el suelo mientras Daniel intentaba mantener la paciencia paternal. Era tan diferente de mi mundo de reuniones en salas esterilizadas y decisiones calculadas. Escribí una respuesta. Buenos días. Parece que Emma tiene un enfoque creativo para el desayuno. ¿Cómo conseguiste mi número? La respuesta llegó casi de inmediato. Tal vez pregunté a algunos baristas sobre un hombre alto, guapo, con un traje caro que frecuenta cafés buscando autenticidad. San Francisco es más pequeño de lo que parece. Mi estómago dio un vuelco extraño. Él me había buscado. Activamente. Antes de que pudiera responder, Sara llegó con mi primera taza de café del día y una expresión preocupada. Señor Chen, Richard Blackstone está en la línea 1. Dice que es urgente. Suspiré guardando el teléfono en el bolsillo. Transfiérelo aquí. Marcus, espero que tengas buenas noticias para mí. Sonó la voz de Blackstone a través del altavoz, autoritaria como siempre. Richard, buenos días. Todavía estoy analizando los detalles de la propuesta. No hay mucho que analizar, joven. Es una oportunidad única. Tecnova ya está preparando oficinas para ti en Manhattan, áticos con vista al Central Park, equipo dedicado, presupuesto ilimitado para expansión, todo lo que cualquier director ejecutivo soñaría. Entonces, ¿por qué sentía un peso en el estómago? ¿Y si rechazo? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Marcus, eres demasiado inteligente para rechazar, pero si lo haces, retiraremos nuestra oferta de inversión. Así de simple. Después de colgar me quedé mirando por la ventana durante varios minutos. 20 años construyendo mi carrera, sacrificando relaciones, fines de semana, momentos simples de felicidad. Y ahora, cuando finalmente tenía todo lo que pensé que quería, me sentía más vacío que nunca. Mi teléfono vibró de nuevo. Daniel. Perdón por molestarte durante el horario laboral, pero Emma insiste en que te pregunte si te gusta la pizza. Aparentemente es un criterio importante para que ella apruebe a mis amigos. Esta vez reí en voz alta, ganándome miradas curiosas de Sara a través de la puerta de vidrio. Dile a Emma que amo la pizza, especialmente si se comparte con personas interesantes. Perfecto. Entonces, ¿te gustaría cenar con nosotros esta noche? Nada sofisticado, solo pizza casera y la compañía de una niña de 7 años que hará millones de preguntas sobre tecnología. Mi primer instinto fue rechazar. Tenía 3 informes para revisar. Una videoconferencia con inversionistas japoneses a las 8 de la noche. Correos que se acumulaban cada hora. Mi agenda estaba meticulosamente planificada hasta la próxima semana, pero entonces recordé la pregunta de Daniel. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería? ¿A qué hora? Escribí. ¿A las 7? Te envío la dirección. Perfecto. Pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo, pero mis pensamientos constantemente volvían a la noche que me esperaba. Era ridículo estar nervioso por cenar con un hombre que conocí hace apenas unos días. Pero había algo en Daniel que me desarmaba de una manera que no sentía desde hacía años. A las 6:30 salí de la oficina más temprano de lo que había hecho en meses. Sara casi se atragantó con su café cuando anuncié que me iba. Señor Chen, ¿pero qué hay de la videoconferencia con Tokio? Reprográmala para mañana, respondí, aflojando mi corbata. Y cancela mis compromisos de esta noche. La dirección que Daniel envió me llevó a un barrio residencial en Mission District, muy diferente de mi condominio minimalista en Soma. Las casas eran coloridas, con jardines pequeños pero bien cuidados, bicicletas apoyadas en los porches, y el sonido de niños jugando resonando en las calles. La casa de Daniel era una Victorian reformada pintada de azul claro, con un pequeño porche decorado con macetas
y una bicicleta infantil rosa apoyada en la cerca. Parecía exactamente el tipo de lugar donde viviría una familia feliz. Respiré hondo antes de tocar el timbre, sosteniendo una botella de vino que había comprado de camino, un Pinot Noir de Sonoma, que costaba más de lo que la mayoría gastaría en comestibles en una semana. La puerta se abrió, y Daniel apareció usando un delantal con estampado de gatos que decía Papa Chef, en letras coloridas. Su cabello estaba desordenado, tenía una mancha de salsa de tomate en la frente, y estaba absolutamente deslumbrante. Marcus, ¿lo encontraste? Su sonrisa era radiante, genuina. Pasa, por favor, e ignora el desorden. Emma decidió que ayudar en la cocina significa usar todos los utensilios que tenemos. Entré en una sala de estar acogedora que era lo opuesto completo a mi apartamento. Donde yo tenía líneas limpias y minimalismo, Daniel tenía comodidad y personalidad. Cojines coloridos estaban esparcidos por un sofá desgastado pero cómodo, libros infantiles apilados en una mesa de centro de madera recuperada, y las paredes cubiertas con dibujos infantiles en marcos caseros. «Emma, ven a conocer a Marcus», llamó Daniel hacia la cocina. Una niña pequeña apareció corriendo, usando un delantal igual al de su padre, pero de su tamaño. Tenía los mismos ojos verdes de Daniel, cabello castaño oscuro recogido en 2 trenzas desaliñadas, y una sonrisa que mostraba la falta de un diente frontal. «¿Tú eres el Marcus que le gusta la pizza?», preguntó sin preámbulos, estudiándome con la seriedad que solo los niños pueden tener. «Sí, soy yo», respondí, agachándome para estar a su altura. «Y tú debes ser Emma, la famosa asistente de chef». Ella rió, una risa cristalina que me hizo sonreír sin querer. «Papá dijo que trabajas con computadoras. ¿Sabes cómo hacer juegos?» «Algunas cosas sobre juegos», respondí. «¿Te gustan los juegos?» «Los amo, sobre todo los que tienen caballos. Papá me prometió que cuando cumpla 8 años, me enseñará a dibujar caballos en la computadora». Miré a Daniel, que observaba nuestra interacción con una expresión suave. «Parece que tienes una artista en formación». «Tiene talento natural», dijo con orgullo paternal. «Emma, ¿qué tal si le mostramos a Marcus cómo hacemos pizza?» La cocina era pequeña pero funcional, con encimeras de madera desgastadas que contaban historias de miles de comidas preparadas con amor. Daniel tenía todos los ingredientes organizados: masa casera, salsa de tomate que olía a albahaca fresca, varios quesos, pepperoni y vegetales coloridos. «La tradición aquí es que cada persona hace su propia pizza», explicó Daniel entregándome un delantal. «Emma es experta en formas no convencionales. El año pasado hice una pizza con forma de mariposa», anunció Emma orgullosamente. «Y la semana pasada fue un unicornio». Pasar las siguientes 2 horas en la cocina de los Reeves fue una de las experiencias más surrealistas y maravillosas que había tenido en años. Emma me enseñó la técnica secreta para esparcir salsa, que aparentemente involucraba mucho más salpicado de lo que esperaba. Daniel me mostró cómo dar forma a la masa correctamente, después de que mi primer intento resultara en algo que se parecía más al continente africano, y ambos rieron de mis intentos patéticos de crear algo artísticamente comestible. «Nunca has cocinado antes, ¿verdad?», preguntó Emma con la honestidad brutal de los niños, observando mi pizza que parecía más un experimento científico fallido. «No mucho», admití. «Por lo general pido comida lista». «Eso es triste», dijo con sinceridad. «Cocinar es divertido. Papá me enseñó que la comida hecha con amor siempre sabe mejor». Miré a Daniel, que estaba sonrojándose ligeramente mientras acomodaba nuestras pizzas en la bandeja para hornear. «Emma tiene razón», dijo suavemente. «Hay algo especial en preparar comida para las personas que te importan». Nuestros ojos se encontraron por encima de la cabeza de Emma, y sentí esa corriente eléctrica familiar recorrer mi cuerpo. Mientras las pizzas se horneaban, Emma me arrastró a la sala para mostrarme sus dibujos. Había cientos de ellos: caballos coloridos, casas con jardines enormes, retratos de Daniel siempre sonriendo, y algunos que identificó como nuestra familia futura. «Este es papá, esta soy yo, y este es Prince, mi caballo imaginario», explicó, señalando figuras dibujadas con crayones. «Y este espacio aquí es para cuando papá encuentre a alguien especial para ser parte de nuestra familia». Mi corazón se contrajo de una manera extraña. «¿Y cómo sabrías quién es lo suficientemente especial?». Emma me miró con esa seriedad infantil de nuevo.
Es fácil. Tiene que ser alguien que haga sonreír a papá como lo hacía mamá antes de que se fuera. Daniel apareció en la puerta de la sala en ese momento, cargando platos y hablando tal vez demasiado alto. Las pizzas están listas, ¿quién tiene hambre? Durante la cena, Emma dominó la conversación, contándome sobre la escuela, sus amigos, sus planes para el verano, que incluían enseñarle a Prince a volar y convencer a papá de que me deje tener un perro de verdad. Daniel ocasionalmente la reprendía gentilmente cuando hacía preguntas muy personales sobre mi trabajo o mi vida, pero no me importaba. Había algo refrescante en su curiosidad sin filtros. Mi pizza casera estaba sorprendentemente deliciosa, incluso con su apariencia cuestionable. El vino que traje combinaba perfectamente con la salsa de Daniel, y por primera vez en meses, sentí mis hombros relajarse completamente. Emma, hora del baño, anunció Daniel cuando terminamos de comer. Pero papá, protestó ella. Marcus apenas llegó. Marcus estará aquí cuando termines, dijo con firmeza pero con cariño. Ve, y no olvides cepillarte los dientes. Ella suspiró dramáticamente, me dio un abrazo rápido que me tomó completamente desprevenido y corrió escaleras arriba. Quedamos solos por primera vez en la noche, y de repente el aire parecía cargado de posibilidades. Daniel comenzó a recoger los platos, y me levanté para ayudar. No necesitas, comenzó. Quiero ayudar, interrumpí. Nuestras manos tocándose cuando ambos alcanzamos el mismo plato. Nos quedamos así por un momento, muy cerca, sus manos cubriendo las mías. Podía sentir el calor de su cuerpo, el sutil aroma de su champú mezclado con el olor a pizza y vino. Marcus, dijo suavemente, mi nombre sonando como un susurro. ¿Sí? Gracias por hoy, por venir, por ser tan amable con Emma, por hacerme recordar que aún hay personas genuinas en el mundo. Estaba tan cerca que podía contar las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. Gracias por invitarme, por mostrarme cómo es una familia de verdad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por un momento pensé que finalmente pasaría. Nuestro primer beso. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Entonces Emma gritó desde el piso de arriba. «Papá, no encuentro mi pijama de unicornio». Daniel suspiró sonriendo con disculpas. El deber paternal me llama. Por supuesto, respondí, dando un paso atrás e intentando no mostrar mi decepción. Mientras subía para ayudar a Emma, terminé de limpiar la cocina, apreciando la simple domesticidad de la tarea. ¿Cuándo fue la última vez que lavé platos? ¿Cuándo fue la última vez que me importó lo suficiente por alguien como para querer ayudar con las tareas cotidianas? Daniel regresó 15 minutos después encontrándome secando el último vaso. No tenías que... comenzó de nuevo. Daniel, interrumpí. Para de disculparte por dejarme ayudar. Quise hacerlo. Sonrió apoyándose en el marco de la puerta. Emma quiere que le leas una historia antes de dormir. Aparentemente tú pareces alguien que sabe de aventuras. Subimos juntos la escalera angosta, y Daniel me mostró el cuarto de Emma. Era un pequeño paraíso infantil, paredes pintadas de lila claro, estrellas fluorescentes en el techo, estanterías llenas de libros y una cama con sábanas estampadas de caballos. Emma estaba sentada en la cama, sosteniendo un libro grueso. Marcus, elegí mi libro favorito para que lo leas. Es sobre una princesa que salva a un dragón. ¿Una princesa que salva a un dragón?, pregunté, sentándome en el borde de la cama. ¿No debería ser al revés? No, dijo con indignación. En esta historia el dragón estaba triste y solo, y la princesa le enseñó a hacer amigos. Es mucho mejor así. Leí 3 capítulos de La princesa y el dragón solitario, haciendo voces diferentes para cada personaje y ganándome risas encantadas de Emma. Cuando sus ojos comenzaron a cerrarse, Daniel apareció en la puerta. Hora de dormir, pequeña. Solo un capítulo más, suplicó. Mañana, dijo Daniel con firmeza. Si te portas bien y duermes ahora, tal vez podamos convencer a Marcus de que vuelva otro día para leer más. Emma me miró con esperanza. ¿Volverías? Miré a Daniel, que observaba nuestra interacción con una expresión suave y compleja. Si tu papá está de acuerdo, me encantaría volver. ¿Lo prometes? Extendió su dedo meñique. Lo prometo, respondí entrelazando mi meñique con el suyo. Después de besar a Emma buenas noches y dejarla con Daniel para las oraciones,
una tradición que me conmovió de una manera inesperada. Bajamos a la sala. ¿Quieres una cerveza? ¿O más vino?, preguntó Daniel. Cerveza está bien. Nos sentamos en el sofá cómodo, pero mantuvimos una distancia respetuosa. La tensión que había en la cocina se había transformado en algo más suave, más íntimo. A Emma le gustas, dijo Daniel después de un sorbo de cerveza. Rara vez invita a alguien a quedarse para historias de dormir. Es increíble. Hiciste un trabajo fantástico con ella. Daniel sonrió con tristeza. No siempre es fácil. A veces me pregunto si estoy haciendo todo mal, si no estaría mejor con una familia normal, con 2 personas. Daniel, interrumpí. Esa niña es feliz, inteligente, creativa y amable. Te adora. No estás haciendo nada mal. Me miró con una intensidad que me hizo olvidar respirar. ¿Cómo logras decir las cosas correctas? Solo digo la verdad. Nos quedamos en silencio por unos momentos, el peso de las palabras no dichas flotando entre nosotros. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo Daniel finalmente. Claro. ¿Por qué viniste a cenar con nosotros hoy? Quiero decir, realmente, un director ejecutivo importante como tú debe tener compromisos más importantes. Era una pregunta justa, y merecía una respuesta honesta, porque por primera vez en años alguien me hizo una pregunta que no tenía que ver con negocios, ganancias o estrategias de crecimiento. Porque cuando estoy contigo y con Emma, recuerdo quién solía ser antes de convertirme solo en mi trabajo. Daniel dejó la cerveza en la mesa y se giró para enfrentarme completamente. ¿Y quién solía ser? Alguien que reía más. Alguien que creía que las relaciones eran más importantes que las cuentas bancarias. Alguien que soñaba con tener una familia como la que tú construiste. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Más vulnerables y honestas de lo que pretendía. Marcus, dijo Daniel suavemente, acercándose ligeramente. Tengo que irme, dije abruptamente, levantándome. La intensidad del momento, la intimidad de la confesión me estaba asustando. No necesitas, comenzó, pero se detuvo cuando vio mi expresión. Gracias por la cena. Fue perfecta. En la puerta, Daniel me sujetó suavemente por el brazo. ¿Volverás? Emma se decepcionará si no vuelves. ¿Y tú?, pregunté antes de poder controlarme. ¿Estarías decepcionado? Sus ojos verdes me estudiaron por un largo momento. Sí, dijo finalmente. Estaría decepcionado. Conduje a casa por las calles silenciosas de San Francisco, mi mente dando vueltas. En una noche, Daniel y Emma me habían mostrado un tipo de felicidad que no sabía que estaba buscando. Una familia, un hogar, la posibilidad de ser amado no por lo que había construido, sino por quién era. Y mañana tenía que dar una respuesta a Richard Blackstone sobre Nueva York. La elección nunca había parecido tan imposible. Habían pasado 2 días desde la cena en casa de Daniel, y aún no había dado una respuesta a Richard Blackstone. Cada vez que tomaba el teléfono para hacer la llamada, recordaba la sonrisa de Emma cuando prometí volver, o la forma en que Daniel me miró cuando admití que estaría decepcionado si no regresaba. Era jueves por la mañana cuando Sara entró en mi oficina con una expresión preocupada y una taza de café extra fuerte. Señor Chen, Blackstone Investment ha llamado 3 veces esta mañana, y hay una mujer abajo diciendo que necesita hablar con usted urgentemente. Dice que es sobre Daniel Reeves. Mi estómago se hundió. ¿Cómo se llama? Melissa Reeves. Dice que es su exesposa. Todo se detuvo por un momento. La exesposa de Daniel, la madre de Emma, la mujer que los había dejado y de quien Daniel hablaba con una tristeza apenas disimulada. Hazla subir, dije finalmente. Melissa Reeves era exactamente el tipo de mujer que esperaba que fuera lo suficientemente atractiva para conquistar a alguien como Daniel. Alta, rubia, con un traje caro que gritaba «abogada exitosa». Tenía los mismos ojos verdes de Emma, pero sin la dulzura infantil o la gentileza que reconocía en Daniel. «Señor Chen», dijo extendiendo una mano firme, «gracias por recibirme. Soy Melissa Reeves, socia del bufete Morrison & Associates». «Un placer», respondí, señalando la poltrona frente a mi escritorio. «¿Qué puedo hacer por usted, señora Reeves?» «Se trata de mi exmarido Daniel y mi hija Emma». Cruzó las piernas elegantemente estudiando mi rostro. «Entiendo que ustedes han estado acercándose recientemente. No veo cómo eso sea de su incumbencia», respondí fríamente.
Ella sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Se convierte en mi incumbencia cuando involucra el bienestar de mi hija. Hice algunas investigaciones sobre usted, señor Chen. Empresario exitoso, sin historial de relaciones serias, adicto al trabajo confeso. No exactamente el tipo de influencia estable que una niña de 7 años necesita. Sentí una ira fría formándose en mi pecho. ¿Y cuál es su punto exactamente? Mi punto es que estoy considerando pedir la custodia total de Emma. Daniel es un padre amoroso, pero seamos honestos. Un diseñador gráfico autónomo no ofrece la estabilidad financiera que una niña merece. Y ahora, con esta fase de experimentación suya, tengo aún más razones para preocuparme. ¿Fase de experimentación? Repetí, mi voz peligrosamente baja. Por favor, señor Chen. Ambos sabemos que Daniel nunca mostró interés por hombres antes. Es claramente una crisis de mediana edad, una rebelión contra las responsabilidades de la paternidad. Y mi hija no debería estar expuesta a esa confusión. Me levanté lentamente, usando mi altura para intimidarla. Creo que debería irse ahora. No he terminado, dijo permaneciendo sentada. Estoy dispuesta a hacer un trato. Si te alejas de Daniel y Emma, no mencionaré tu involucramiento en el proceso de custodia. Sé que tienes una fusión importante en negociación. Los escándalos personales pueden ser perjudiciales para los negocios. ¿Es una amenaza? Es una oferta. Todos ganan. Daniel aprende a enfocarse en ser padre. Emma tiene estabilidad, y tú puedes continuar con tu vida exitosa sin complicaciones. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana durante una hora entera, intentando procesar lo que había sucedido. Melissa tenía razón en una cosa. Los escándalos personales podían destruir negocios. Y claramente tenía recursos y determinación para hacer de la vida de Daniel un infierno. Mi teléfono sonó. Era Daniel. Marcus, espero que no sea un mal momento. Emma no para de hablar sobre cuándo volverás a cenar. Estaba pensando, ¿qué tal el sábado? Puedo cocinar algo especial. Su voz era alegre, sin sospechas, y eso lo hacía todo peor. Daniel, necesitamos hablar, dije. Claro, ¿qué pasa? Suenas preocupado. En persona. ¿Puedes encontrarte conmigo esta noche? Hubo una pausa. ¿Está todo bien? Hablaremos esta noche. Quedamos en encontrarnos en el mismo café donde todo comenzó. Irónico, pensé. El lugar donde nuestra historia comenzó tal vez sería donde terminaría. Pasé el resto del día intentando concentrarme en el trabajo, pero fue inútil. Revisé los mismos informes 3 veces. Cancelé 2 reuniones, y hasta Sara comentó que parecía diferente. A las 7 de la noche, llegué al café 15 minutos antes de lo acordado. Daniel ya estaba allí, sentado en nuestra mesa habitual, usando una camisa azul que hacía sus ojos aún más verdes. Cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa que siempre hacía que mi estómago diera volteretas. Marcus. Se levantó para saludarme, y por un momento terrible pensé que me besaría en la mejilla. En cambio nos dimos la mano, un gesto formal que no encajaba con la intimidad que habíamos compartido. Gracias por venir, dije, sentándome. Por supuesto. Ahora dime qué pasa. Pareces como si alguien hubiera muerto. Respiré hondo. No había una forma fácil de hacer esto. Tu exesposa fue a verme hoy. El color desapareció del rostro de Daniel. ¿Melissa? ¿Qué quería? Sabe de nosotros. Sobre lo que sea que es esto entre nosotros. Y está amenazando con pedir la custodia total de Emma. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz estaba tensa. ¿Qué más dijo? Dudé. ¿Cómo contarle que había llamado a nuestra relación una fase de experimentación? ¿Cómo explicar que ella me veía como una mala influencia? Piensa que estás pasando por una crisis, que no estás ofreciendo suficiente estabilidad para Emma, y que nuestra amistad está complicando las cosas. Nuestra amistad, repitió Daniel, con una extraña amargura en su voz. ¿Eso es lo que es para ti? ¿Una amistad? La pregunta me tomó desprevenido. Daniel. No. Se inclinó hacia adelante, sus ojos verdes intensos. Quiero una respuesta honesta, porque para mí, lo que pasó el martes por la noche no fue solo una amistad. La forma en que miraste a Emma, como me miraste a mí, como encajaste en nuestra vida, eso no fue amistad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Tienes razón.
No fue solo amistad. Entonces, ¿qué fue? Algo que me asusta, admití. Algo que puede cambiar todo en mi vida, algo por lo que vale la pena luchar, completó suavemente. Daniel, no entiendes. Melissa tiene razón en algunas cosas. Soy un adicto al trabajo. Nunca he tenido una relación seria. No sé nada sobre ser parte de una familia. Y ahora, con esta amenaza a tu custodia, déjame decidir qué es lo mejor para mí y para Emma, dijo Daniel con firmeza. Melissa me dejó hace 3 años porque decidió que la vida doméstica no era lo suficientemente emocionante. Eligió su carrera por encima de la familia, y ahora quiere volver y dictar cómo debo vivir mi vida, pero si realmente pide la custodia, lidiaremos con eso si sucede, juntos. La palabra juntos flotó entre nosotros, cargada de promesas y posibilidades. Hay una cosa más, dije a regañadientes. Tengo una oferta para mudarme a Nueva York, una fusión multimillonaria que puede transformar mi empresa. Necesito dar una respuesta mañana. Daniel se recostó en la silla como si hubiera recibido un golpe. Nueva York. Es una oportunidad única, algo por lo que he trabajado durante años. Por supuesto, dijo, pero pude ver el dolor en sus ojos. ¿Cuándo te mudarías? Si acepto en 2 semanas. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El café a nuestro alrededor continuaba con su vida normal. Estudiantes tecleando en portátiles, parejas conversando en voz baja, el barista preparando bebidas, pero nuestra mesa parecía existir en una burbuja de tensión y expectativas rotas. Marcus, dijo Daniel finalmente, ¿puedo hacerte una pregunta? Asentí con la cabeza. Si no hubiera Melissa, si no hubiera amenaza de custodia, si no hubiera Nueva York, ¿qué elegirías? Era la pregunta más difícil que alguien me había hecho, porque la respuesta era simple y al mismo tiempo imposible. A ti, dije sin dudar. Elegiría a ti y a Emma y esta vida que me mostraron. Elegiría la posibilidad de ser feliz en lugar de solo exitoso. Lágrimas brillaron en los ojos de Daniel. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque no se trata solo de mí. Se trata de que Emma pierda a su padre si Melissa logra la custodia. Se trata de que tú pierdas todo lo que construiste. Se trata de que yo potencialmente destruya la vida de 2 personas que amo, terminé, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel me miraba con una expresión que no podía descifrar. Sorpresa, esperanza, miedo, todo mezclado. ¿Me amas?, preguntó suavemente. ¿Eso importa?, respondí. Dadas las circunstancias, es lo único que importa. Extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la mía. Sus dedos eran cálidos, familiares, y sentí como si me estuviera ahogando y siendo salvado al mismo tiempo. Marcus, escucha con atención, dijo, su voz firme pero gentil. Melissa puede intentar pedir la custodia, pero ella me dejó. Hay registros de que eligió salir de la vida de Emma. Cualquier juez razonable lo verá. Y en cuanto a Nueva York, solo tú puedes decidir qué es más importante. ¿Y si elijo mal? ¿Y si elijo quedarme y Melissa logra quitarte a Emma? ¿Y si elijo irme y nunca más encuentro algo como lo que tenemos? Entonces al menos sabremos que lo intentamos. Al menos Emma sabrá que luché por nuestra familia elegida, nuestra familia. Las palabras me golpearon como un relámpago. Daniel, no me des una respuesta ahora, dijo, apretando mi mano. Piénsalo, piensa en lo que realmente quieres de la vida. Y recuerda, Emma y yo no vamos a ninguna parte, independientemente de lo que Melissa intente hacer. Salimos del café juntos, pero había una distancia entre nosotros que no existía antes. En la acera Daniel se giró hacia mí. Una cosa más, dijo. Emma está haciendo un dibujo para ti. Es una sorpresa, pero me dijo que es nuestra familia más perfecta. Te incluyó en ese dibujo, Marcus. Para ella, ya eres parte de la familia. Se alejó antes de que pudiera responder, dejándome solo en la acera con el peso de sus palabras y la imposibilidad de la elección que tenía que hacer. Volví a mi apartamento y me quedé despierto hasta altas horas, paseando de un lado a otro en la sala minimalista que de repente parecía más un mausoleo que un hogar. En las paredes blancas y vacías, podía imaginar los dibujos coloridos de Emma. En la cocina impecable podía oler la pizza casera y el sonido de risas. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de Daniel. Perdón por despertarte,
Emma tuvo una pesadilla y preguntó cuándo ibas a volver. Dijo que en su sueño, te habías ido para siempre, y nosotros estábamos tristes. Logré calmarla diciendo que nunca nos abandonarías. Espero no haber mentido. Miré el mensaje durante una hora entera antes de responder. Nunca los abandonaría. Lo prometo. Era una promesa que no sabía cómo cumplir, pero era la única verdad que tenía. A la mañana siguiente, me desperté con la determinación de enfrentar todo de frente. Primero, necesitaba descubrir más sobre las verdaderas intenciones de Melissa. Segundo, necesitaba tomar una decisión sobre Nueva York. Y tercero, necesitaba descubrir si era lo suficientemente valiente para luchar por lo que quería por primera vez en mi vida. Llamé a James Morrison, uno de los mejores abogados de familia de San Francisco, y alguien que conocía de los círculos de negocios. Marcus Chen, dijo cuando contestó. ¡Qué sorpresa! ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito información sobre un caso de custodia. Confidencialmente. Claro, ¿de qué se trata? Le conté a James sobre la situación, omitiendo detalles personales pero explicando las amenazas de Melissa. Escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales. Melissa Reeves, dijo finalmente. Conozco su trabajo. Es una buena abogada, pero conocida por usar tácticas de intimidación. Si realmente quisiera la custodia ya habría presentado la solicitud en lugar de intentar asustarlos primero. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente está blufeando. Quiere algo más. Tal vez una reducción de pensión. Tal vez solo control. Los padres que abandonan voluntariamente la custodia rara vez logran revertirla sin evidencia significativa de negligencia o peligro. Sentí un peso enorme salir de mis hombros. Melissa estaba blufeando. Mi segunda llamada fue para Richard Blackstone. Marcus, espero que tengas buenas noticias para mí. Richard, necesito más tiempo. 2 semanas más. Hubo una pausa larga. Marcus, el mercado no espera. 2 semanas o retiro completamente mi consideración de la oferta. Era un farol arriesgado, pero funcionó. 2 semanas, me acordó de mala gana. Pero ni un día más. Ahora tenía tiempo. Tiempo para descubrir si lo que sentía por Daniel era lo suficientemente real como para cambiar toda mi vida. Tiempo para descubrir si podía ser realmente el tipo de hombre que Emma dibujaba en sus retratos de familia. Tomé el teléfono y envié un mensaje a Daniel. ¿Quieres cenar esta noche? Yo cocino. Mi apartamento a las 7. La respuesta llegó rápidamente. ¿Sabes cocinar? No, pero quiero aprender. ¿Tú y Emma pueden enseñarme? Estaremos allí. Pasé el resto del día haciendo algo que nunca había hecho antes, comprando ingredientes para cocinar una comida para las personas que amaba. En el mercado me sentí perdido entre pasillos de especias y vegetales, pero había algo liberador en no saber exactamente qué estaba haciendo. Compré ingredientes para lasaña, algo que parecía impresionante pero que YouTube me aseguró que era posible para principiantes. También compré flores, helado de 3 sabores diferentes, y un rompecabezas de 1000 piezas con caballos que pensé que a Emma le gustaría. A las 6:30, mi apartamento finalmente parecía un lugar donde personas reales podrían ser felices. Había música sonando suavemente, velas encendidas, y el olor a salsa de tomate llenando el aire. Cuando sonó el timbre a las 7 en punto, mi corazón casi se salió del pecho. Daniel estaba en la puerta con Emma, que sostenía un papel cuidadosamente doblado. ¡Marcus!, gritó corriendo a abrazarme. Traje mi dibujo, papá dijo que podía mostrártelo. No puedo esperar a verlo, dije, agachándome a su nivel. Daniel entró detrás de ella, mirando alrededor de mi apartamento con curiosidad. Vaya, ¿esto es estéril? ¿Frío? ¿Sin personalidad? Sugerí. Iba a decir elegante. Rió. Pero ahora que lo mencionas, Emma ya había encontrado el rompecabezas y estaba rasgando el envoltorio en el suelo de la sala. Marcus, compraste caballos. Son caballos mágicos. Tal vez después de la cena podamos empezar a armarlo, dije. ¿Es una promesa? Es una promesa. Mientras la lasaña terminaba de hornearse, los 3 estuvimos en la cocina, Daniel enseñándome a hacer una ensalada adecuada mientras Emma ayudaba comiendo la mitad de los tomates cherry. No está nada mal para una primera cena, dijo Daniel, probando la salsa. Pareces sorprendido. Estoy sorprendido. Pero también hizo una pausa, observando a Emma explicar a una planta en la ventana por qué los caballos mágicos eran superiores a los caballos normales. También estoy feliz. ¿Feliz?
¿Por qué estés intentando? ¿Por querer ser parte de esto? Nuestros ojos se encontraron y en ese momento, rodeados por el calor de la cocina y el sonido de la risa de Emma, supe con absoluta certeza cuál sería mi respuesta para Richard Blackstone. Durante la cena, Emma finalmente me mostró el dibujo que había traído. Era una casa colorida con un jardín lleno de flores, 3 figuras tomadas de la mano al frente, un hombre alto de traje, yo, un hombre con cabello desordenado, Daniel, y una niña pequeña con trenzas, ella misma. Había un caballo púrpura en el jardín y corazones flotando en el cielo. Este somos nosotros, explicó orgullosamente. Nuestra familia perfecta. Papá dijo que las familias pueden formarse de diferentes maneras, y yo decidí que nuestra familia debía incluirte a ti también. Miré a Daniel, que observaba mi reacción cuidadosamente. Es la familia más hermosa que he visto, le dije a Emma, y cada palabra era verdad. Después de que se durmió en mi sofá durante el armado del rompecabezas, Daniel y yo nos quedamos en la sala, hablando en voz baja para no despertarla. «Está tan cómoda aquí», dijo, cubriéndola con una manta que tomé de mi habitación. «Yo también lo estoy», respondí. «Cómodo, quiero decir, por primera vez en años». Daniel se sentó a mi lado en el sofá, más cerca que antes. «Marcus, sobre anoche, he tomado una decisión», interrumpí. Se tensó. «¿Sobre Nueva York? Sobre todo, sobre lo que quiero de mi vida, sobre lo que estoy dispuesto a luchar». Y, en lugar de responder con palabras, me incliné hacia adelante, y finalmente hice lo que había querido hacer desde nuestro primer encuentro. Besé a Daniel. Fue un beso suave, vacilante al principio, pero cuando él respondió, profundizando el contacto, sentí como si todas las piezas de mi vida finalmente encajaran en el lugar correcto. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. «Esta es mi respuesta», murmuré contra sus labios. «Tú y Emma son mi respuesta para todo». A la mañana siguiente de nuestro primer beso, me desperté con una sensación de propósito que no sentía desde hacía años. Por primera vez en décadas, mi decisión no estaba basada en hojas de cálculo, proyecciones de ganancias o estrategias de mercado. Estaba basada en el amor. Llamé a Richard Blackstone a las 8 de la mañana. «Marcus, espero que tengas una respuesta para mí». «La tengo. Estoy rechazando la oferta». El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. «Marcus, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Es una oportunidad de $50 millones. Estoy seguro. ¿Por qué? ¿Hay algo que podamos ajustar en la oferta? ¿Cómo explicar a un magnate de los negocios que elegí el amor por encima del dinero? ¿Que finalmente entendí que el éxito sin felicidad era solo una prisión dorada? Es una decisión personal, Richard. Definitiva. Después de colgar, llamé a Sara y cancelé todos mis compromisos de la mañana. Tenía algo más importante que hacer. Conduje hasta la escuela de Emma, llegando a la hora del recreo. A través de la cerca, pude verla jugando con otros niños, usando un vestido amarillo que la hacía parecer un rayo de sol. Cuando me vio, su rostro se iluminó y corrió hacia la cerca. «Marcus, ¿qué haces aquí? Quería hablar contigo sobre algo importante», dije, agachándome para estar a su altura. «¿Sobre qué?» «Sobre el dibujo que me mostraste ayer. Nuestra familia perfecta». Ella asintió seriamente. «¿Te gustó?» «Me encantó. Y quiero que sepas que también quiero ser parte de esa familia. ¿De verdad? ¿Para siempre?» «Para siempre». Emma me abrazó a través de la cerca, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Pero las cosas rara vez son simples cuando se trata de amor verdadero. 3 días después, Daniel me llamó con la voz tensa. «Marcus, necesitamos hablar». Melissa presentó la solicitud de custodia. Mi sangre se heló. «¿Cuándo?» «Esta mañana. Y hay más. Está alegando que mi relación contigo representa un ambiente inestable para Emma». Conduje inmediatamente a la casa de Daniel. Lo encontré en la cocina rodeado de papeles legales, con una expresión derrotada que me partió el corazón. «¿Cómo es posible esto?», pregunté tomando los documentos. James Morrison dijo que estaba blufeando. Aparentemente encontró un abogado aún mejor, y consiguió algunas pruebas. «¿Qué pruebas?» Daniel me mostró fotos impresas. Nosotros saliendo del café juntos, yo entrando en su casa, los 3 en el mercado comprando ingredientes para la cena.
Alguien nos había seguido, documentado cada momento. Hay más, dijo, entregándome otro papel. Está alegando que estás usando tu posición financiera para influenciar a Emma, comprando regalos caros, creando dependencia emocional. Leí el documento sintiendo la ira crecer con cada línea. Melissa estaba distorsionando cada gesto de cariño, cada momento de felicidad, transformando nuestro amor en algo sórdido y perjudicial. Y lo peor, continuó Daniel, es que descubrió tu rechazo a la oferta de Nueva York. Está alegando que tomaste una decisión financiera irracional que puede afectar tu estabilidad emocional y, por extensión, la seguridad de Emma. Eso es ridículo, pero es convincente para un juez que no nos conoce. Me senté pesadamente en la mesa de la cocina. ¿Qué dijo el abogado? Que tenemos una lucha difícil por delante. Melissa tiene recursos, tiempo, y está usando cada aspecto de nuestra relación en nuestra contra. Está pintando nuestra historia como una obsesión súbita e irracional. ¿Y Emma? ¿Lo sabe? Aún no, pero pronto tendrá que saberlo. Hay una audiencia preliminar la próxima semana. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, Daniel y yo nos quedamos despiertos planeando nuestra defensa, pero debajo de toda estrategia legal, había una corriente de miedo que ninguno quería admitir. Marcus, dijo Daniel a las 2 de la mañana, cuando finalmente dejamos de revisar documentos. Tal vez Melissa tenga razón en una cosa. ¿En qué? Tal vez deberías reconsiderar la oferta de Nueva York. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué? Piénsalo. Si aceptas la oferta, Melissa pierde uno de sus principales argumentos. No puede decir que tomaste una decisión irracional por mi culpa si aceptas una oportunidad multimillonaria. Daniel, no. Y Emma y yo podemos ir contigo. Nueva York tiene escuelas excelentes, oportunidades de trabajo para mí. ¿Quieres dejar San Francisco? ¿Dejar tu vida aquí? Se quedó en silencio por un largo momento. Quiero estar donde tú estés. Quiero que Emma crezca sabiendo que luchamos por nuestra familia. No voy a aceptar esa oferta solo para impresionar a un juez. No es para impresionar a un juez, es para darnos opciones, para darnos poder de negociación. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si cambiamos nuestras vidas enteras y aún así Melissa logra la custodia? Entonces al menos lo intentamos todo. A la mañana siguiente, contra todos mis instintos, llamé a Richard Blackstone. Marcus, ¿cambiaste de opinión? Tal vez. ¿La oferta sigue en pie? Por supuesto, pero ahora hay condiciones adicionales. Queremos que te mudes a Nueva York en 2 semanas, no un mes. Y queremos un compromiso de 3 años, no 2. 3 años. 3 años lejos de San Francisco, lejos de todo lo que Daniel y Emma conocían como hogar. Te daré una respuesta hoy, Marcus. El mercado está cambiando rápidamente. Tendrás una respuesta hoy. Pasé toda la mañana conduciendo por las calles de San Francisco, intentando imaginar cómo sería dejar la ciudad que siempre había sido mi hogar. Pasé por el puente Golden Gate, por las colinas coloridas, por los cafés encantadores donde Daniel trabajaba. ¿Cómo pedirles que dejaran todo esto atrás? Mi teléfono sonó. Era Emma, llamando desde el teléfono de la escuela. ¿Marcus? La maestra me dejó llamar porque dijo que ahora eres de mi familia. ¿Qué pasa, cariño? Dibujé un nuevo dibujo para ti. Es nuestra casa en Nueva York. Papá me dijo que tal vez vamos a vivir allí. Tiene un parque grande con caballos de verdad. Mi corazón se partió y se llenó de esperanza al mismo tiempo. ¿Quieres ir a Nueva York? Quiero ir donde tú y papá estén, porque somos una familia, ¿recuerdas? Cuando llegué a casa, Daniel estaba esperando en mi sala, luciendo como si no hubiera dormido. Hablé con Emma, dijo de inmediato, sobre Nueva York, sobre la posibilidad de mudarnos. Y está emocionada. Dijo que Nueva York tiene museos con dinosaurios y parques con caballos de verdad. Daniel, Marcus, quiero hacer esto. Quiero ir contigo a Nueva York. No por miedo a Melissa, no por estrategia legal, porque quiero construir una vida contigo, donde sea. ¿Estás seguro? Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida. Llamé a Richard Blackstone y acepté la oferta. Pero aceptar la oferta fue solo el comienzo de nuestros problemas. La audiencia preliminar fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Melissa apareció con 2 abogados caros, usando un traje conservador y una expresión de preocupación materna que sabía que era completamente falsa. Nuestro abogado, James Morrison, hizo lo mejor que pudo, pero Melissa se había preparado meticulosamente. «Señora jueza», dijo el abogado de Melissa,
Mi cliente está preocupada por la estabilidad emocional y financiera que se le ofrece a su hija. El señor Reeves, aunque es un padre amoroso, está claramente pasando por una crisis que lo llevó a tomar decisiones impulsivas. ¿Qué decisiones?, preguntó la jueza. Comenzar una relación con un hombre después de años de heterosexualidad. Involucrar a su hija de 7 años en esa relación sin un periodo de adaptación adecuado. Y ahora planear una mudanza al otro lado del país, con solo unas semanas de noviazgo. Cada palabra era una puñalada. Peor aún, algunas de ellas tenían un fondo de verdad que era imposible negar. Además, continuó el abogado, el señor Chen tomó una decisión financiera cuestionable, rechazando inicialmente una oportunidad de negocios multimillonaria, solo para cambiar de opinión días después cuando se dio cuenta de las implicaciones legales. Esto sugiere inestabilidad emocional y toma de decisiones impulsiva. Cuando fue el turno de James para hablar, intentó demostrar que Melissa había abandonado voluntariamente la custodia, que Emma era feliz y estaba bien cuidada, que nuestra relación era genuina y estable, pero podía ver en la expresión de la jueza que no estaba convencida. Programaré una investigación social completa, dijo finalmente. Durante las próximas 2 semanas un trabajador social visitará ambos hogares y entrevistará a la menor. La audiencia final será en 3 semanas. 3 semanas. Exactamente cuando debía comenzar a trabajar en Nueva York. Salimos del tribunal en silencio. Daniel estaba pálido. Yo me sentía enfermo, y ambos sabíamos que la situación se había vuelto mucho más seria de lo que esperábamos. James, llamé a nuestro abogado antes de que se fuera. Sé honesto. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Dudó. Con un juez diferente diría un 80%. Esta jueza es conocida por ser conservadora en cuestiones familiares, y Melissa construyó un caso convincente sobre inestabilidad y cambios súbitos. ¿Y si rechazo Nueva York otra vez? ¿Si nos quedamos en San Francisco? Puede ayudar, muestra estabilidad, compromiso con la comunidad, pero también podría verse como otra decisión impulsiva. Después de que James se fue, Daniel y yo nos sentamos en un banco fuera del tribunal, observando a las personas pasar. Abogados con maletines de cuero, familias saliendo de audiencias con expresiones aliviadas o devastadas. Marcus, dijo Daniel finalmente, creo que cometí un error. ¿Qué error? Pedirte que aceptaras Nueva York, pedirte que cambiaras tu vida por nosotros. Melissa tenía razón en una cosa. Estamos tomando decisiones importantes muy rápido. Daniel, no. Se giró para enfrentarme. Escucha, te amo. Te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien otra vez. Pero Emma debe venir primero. Siempre. Lo sé. Entonces entiendes por qué tengo que pedirte algo terrible. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Necesito que vayas a Nueva York solo. Daniel, no. Si vas, Melissa pierde el argumento de que estás influenciando nuestras decisiones. Puedo mostrarle al juez que prioricé a Emma, que tomé la decisión estable y conservadora. Y después, cuando las cosas se calmen, cuando tenga la custodia asegurada, después tú y Emma pueden unirse a mí, completé, entendiendo la lógica aunque odiaba cada palabra. Exactamente. ¿Y si estás equivocado? ¿Y si Melissa logra la custodia incluso conmigo fuera del cuadro? Entonces al menos sabré que hice todo lo que pude por mi hija. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, el peso de la decisión flotando entre nosotros. ¿Cuánto tiempo?, pregunté finalmente. 6 meses. Tal vez 1 año, tiempo suficiente para establecer estabilidad, mostrar que puedo ser un padre soltero competente. 1 año sin ti, sin Emma. 1 año para asegurar que tendremos el resto de nuestras vidas juntos. Esa noche le contamos a Emma. No lo entendió completamente, cómo podría, pero aceptó nuestra explicación de que necesitaba ir a trabajar a Nueva York primero, preparar todo para cuando pudieran unirse a mí. ¿Vas a escribir cartas?, preguntó. Todas las semanas, prometí. ¿Y volverás a visitarnos? Siempre que pueda. ¿Y cuando vayamos a Nueva York viviremos juntos de verdad? ¿Como una familia de verdad? Miré a Daniel, que asintió con lágrimas en los ojos. Sí, le dije a Emma, como una familia de verdad. Pero mientras la abrazaba para darle las buenas noches, no podía escapar de la sensación de que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Estaba eligiendo dejar a las personas que amaba para intentar protegerlas. Y no había ninguna garantía de que funcionaría. 2 semanas después, estaba en el aeropuerto de San Francisco con 2 maletas y el corazón roto. Daniel y Emma vinieron a despedirse,
y Emma me dio un dibujo nuevo. Yo en Nueva York, sonriendo y saludando desde una ventana, con ella y Daniel saludando desde San Francisco. Para que no nos olvides, dijo. Nunca los olvidaré, prometí, arrodillándome para abrazarla una última vez. Daniel me besó en la despedida. Un beso desesperado cargado de todas las cosas que no teníamos tiempo para decir. Te amo, murmuró contra mis labios. Te amo también. Esto va a funcionar, Daniel. Tiene que funcionar. Va a funcionar, acordó, pero pude ver la duda en sus ojos. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana pequeña a San Francisco haciéndose más pequeño debajo de mí, y me pregunté si estaba volando hacia mi futuro o alejándome de él. Lo único que sabía con certeza era que los próximos meses probarían si nuestro amor era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a la distancia, la incertidumbre y los desafíos que aún estaban por venir. La mayor prueba de nuestras vidas apenas comenzaba. Nueva York en septiembre era una ciudad que nunca dormía, pero yo apenas podía mantenerme despierto. Habían pasado 3 meses desde que dejé San Francisco, y cada día parecía más difícil que el anterior. El apartamento corporativo en Manhattan que la empresa había proporcionado era impecable. Vista al Central Park, muebles de diseño, tecnología de punta, pero se sentía como una prisión dorada. Todas las mañanas, me despertaba a las 5 de la mañana, no por disciplina, sino porque no podía dormir más. La diferencia horaria de 3 horas significaba que podía llamar a Daniel y Emma antes de que salieran para la escuela, y esas videollamadas matutinas se convirtieron en lo único que me mantenía cuerdo. Papá dijo que estás trabajando mucho, dijo Emma durante nuestra videollamada del jueves, sosteniendo un dibujo nuevo para la cámara. Te dibujé en Nueva York, pero pareces triste. ¿Por qué estás triste si estás cumpliendo tus sueños? ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que mis sueños habían cambiado, que el éxito profesional no significaba nada sin las personas que amaba para compartirlo? Los extraño, respondí honestamente. Nosotros también te extrañamos. Papá llora a veces cuando cree que no lo estoy viendo. Mi corazón se rompió. Daniel lloraba por mi culpa, y yo estaba a 3.000 kilómetros de distancia, incapaz de consolarlo. ¿Cómo va el caso con tu mamá?, pregunté, intentando cambiar de tema. No sé, papá no habla mucho de eso, pero vino una señora 2 veces a hacer preguntas. Preguntó si extrañaba tener una mamá, y dije que no, porque te tengo a ti y a papá. Cuando Daniel tomó el teléfono después de que Emma fue a cepillarse los dientes, pude ver el agotamiento en sus ojos a través de la pantalla. ¿Cómo están las cosas realmente?, pregunté. Suspiró. La investigadora social terminó los informes. James dice que son neutrales, ni muy positivos ni muy negativos. La audiencia final es la próxima semana. ¿Y cómo te sientes al respecto? Aterrorizado, admitió. Marcus, ¿y si pierdo? ¿Y si Melissa logra la custodia? ¿Y si...? No va a pasar, dije con más convicción de la que sentía. Eres un padre maravilloso. Cualquiera que pase 5 minutos con ustedes puede verlo. Pero ¿y si no es suficiente? ¿Y si el juez decide que una familia tradicional es mejor para Emma? No teníamos respuesta para eso. Era el miedo que nos atormentaba todas las noches. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del apartamento hacia las luces de Manhattan. Tech Fusion Nueva York estaba yendo excepcionalmente bien. Habíamos cerrado 3 contratos importantes en 2 meses. El equipo era talentoso, y Richard Blackstone no paraba de elogiar mi trabajo, pero me sentía vacío. El viernes, recibí una llamada que lo cambió todo. Marcus, soy James Morrison. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Qué pasó? Daniel no quiso contarte todavía, pero pensé que deberías saberlo. Melissa ofreció un acuerdo. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de acuerdo? Retira la solicitud de custodia a cambio de algunas concesiones. Daniel mantiene la custodia principal, pero ella quiere visitas ampliadas. Emma pasaría la mitad de las vacaciones escolares con ella y fines de semana alternados. Parece razonable, dije con cautela. Hay una condición adicional. Quiere que Daniel firme un acuerdo comprometiéndose a no salir de California durante los próximos 5 años sin consentimiento judicial. Básicamente, sería imposible para ustedes mudarse a Nueva York. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Y Daniel? ¿Qué dijo? Dijo que necesita pensar. Pero Marcus, necesito que sepas. Si rechaza este acuerdo y perdemos en el tribunal,
Podría perder a Emma por completo. Melissa construyó un caso sólido. ¿Cuál es tu recomendación? Aceptar el acuerdo. Es la jugada más segura. Después de colgar, me senté en mi escritorio durante 2 horas mirando hacia afuera sin ver nada. Daniel tendría que elegir entre Emma y yo, y ambos sabíamos cuál sería la elección correcta. Esa noche, Daniel me llamó. «¿Supiste del acuerdo?», dijo en cuanto contesté. No era una pregunta. James me lo contó. «Marcus, vas a aceptar», interrumpí. «Y está bien. Emma viene primero. No quiero perderte. Y yo no quiero que pierdas a Emma». Daniel acepta el acuerdo. Hubo un silencio largo. ¿Y nosotros? ¿Y nuestra familia? Encontraremos una manera. Tal vez pueda volver a San Francisco, reconstruir Tech Fusion original. Sabes que eso destruiría tu carrera. Blackstone nunca te perdonaría por romper el contrato. No me importa mi carrera. Yo sí me importo. No puedo ser responsable de destruir todo lo que construiste. Daniel. No. Escucha. Aceptaré el acuerdo, pero quiero que te quedes en Nueva York. Construye tu empresa, sé exitoso. Y tal vez en unos años, cuando las cosas se calmen. ¿Unos años?, repetí incrédulo. Emma crecerá. En 5 años tendrá 12 años. Lo suficientemente mayor para tener más voz sobre dónde quiere vivir. Y Melissa podría cansarse de pelear. ¿Me estás pidiendo que esperes 5 años? Te estoy pidiendo que no renuncies a nosotros. Aunque parezca imposible ahora. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Caminé por el apartamento como un animal enjaulado, intentando procesar lo que Daniel me estaba pidiendo. 5 años. 5 años sin verlos crecer, sin ser parte de sus vidas cotidianas, sin ser una familia de verdad. El sábado por la mañana tomé una decisión impulsiva. Compré un boleto para San Francisco. Pero señor, protestó mi asistente de Nueva York cuando llamé para avisar. Tiene la reunión de presentación trimestral el lunes. El señor Blackstone estará presente en persona. Cancélala, dije. Es una emergencia familiar. El vuelo de 6 horas a San Francisco me dio tiempo para pensar. Llegué a la conclusión de que estaba siendo egoísta. Daniel estaba ofreciendo esperar por mí, mantener viva la posibilidad de un futuro juntos, y todo lo que podía pensar era en cómo era injusto para mí. Pero Emma era una niña. No pidió estar en medio de una batalla por la custodia. No pidió tener que elegir entre padres. Y si Daniel aceptaba el acuerdo, al menos ella tendría estabilidad, seguridad, la garantía de crecer con el padre que la amaba incondicionalmente. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, eran las 8 de la noche. Conduje directamente a la casa de Daniel sin avisar. Emma abrió la puerta cuando toqué el timbre, y su grito de alegría probablemente despertó a medio vecindario. «Marcus, papá, Marcus volvió». Daniel apareció detrás de ella, con los ojos abiertos de sorpresa. «Marcus, ¿qué haces aquí?» «Vine a decir algo importante», respondí, abrazando a Emma que se había lanzado a mis brazos. «¿Volviste para siempre?», preguntó con esperanza. «No, cariño, solo por el fin de semana». Su carita se desmoronó, pero asintió con la madurez precoz que los niños en situaciones difíciles a veces desarrollan. Después de que acostamos a Emma, Daniel y yo nos sentamos en la sala de estar que conocía tan bien. Nada había cambiado. Los mismos libros infantiles esparcidos, los mismos cojines coloridos, los mismos dibujos de Emma en las paredes. Pero todo parecía diferente, cargado de la melancolía de cosas que tal vez perderíamos para siempre. «¿Por qué viniste?», preguntó Daniel suavemente. «Para decirte que debes aceptar el acuerdo de Melissa». «Marcus». «No, déjame terminar. Debes aceptar porque Emma necesita estabilidad, porque eres un padre increíble, y porque 5 años no son para siempre. ¿Y tú? ¿Tu carrera? ¿Tu vida? Mi vida son ustedes dos. Mi carrera puede esperar, puede reconstruirse, pero la infancia de Emma sucede solo una vez». Daniel me miró con una expresión que no pude descifrar. «¿Qué estás diciendo?» «Digo que voy a romper mi contrato con Blackstone. Volveré a San Francisco y reconstruiré mi vida aquí». «Marcus, no puedes». «Puedo y lo haré. Encontraré una forma de mantener Tech Fusion original, aunque sea más pequeña. Encontraré una forma de estar juntos». ¿Y si Melissa usa eso en nuestra contra? ¿Otra decisión financiera irracional? Entonces enfrentaremos eso también, juntos. Daniel se quedó en silencio por un largo tiempo, estudiando mi rostro. «¿Estás seguro?» «Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida».
Se inclinó hacia adelante y me besó, un beso lleno de alivio, miedo, esperanza y amor desesperado. Te amo, murmuró contra mis labios. Te amo también, y amo a nuestra familia loca y complicada. El domingo por la mañana me desperté en el sofá de Daniel. Habíamos decidido que sería mejor que no durmiera en su cuarto mientras la situación de custodia estuviera pendiente, con Emma saltando sobre mí. Marcus, papá está haciendo panqueques. Solo hace panqueques cuando está muy feliz. Durante el desayuno, le contamos a Emma sobre el acuerdo con Melissa y sobre mi decisión de volver a San Francisco. ¿Entonces vas a volver a casa?, preguntó confundida. ¿Para siempre? Sí, respondí. Si tú y tu papá quieren que vuelva. Yo quiero, gritó saltando de la silla para abrazarme. Quiero mucho. Podemos tener nuestra familia de verdad. Aún tenemos que hablar con tu mamá, explicó Daniel gentilmente, y resolver algunas cosas complicadas. Pero sí, Marcus volverá a casa. Esa tarde, mientras Emma jugaba en el jardín, Daniel y yo caminamos por las calles familiares de San Francisco. Era extraño estar de vuelta, al mismo tiempo como si nunca me hubiera ido, y como si hubiera estado lejos durante años. ¿Estás nervioso por mañana?, pregunté. La audiencia final sería el lunes. Aterrorizado, admitió, pero también esperanzado. Por primera vez en meses, siento que tenemos una oportunidad real. La tenemos, asentí. Y pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Marcus se detuvo y se giró para enfrentarme. Necesito que sepas algo. Si por alguna razón esto no funciona, si Melissa logra la custodia incluso con el acuerdo, no va a pasar. Pero si pasa, continuó, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. Tú y Emma me dieron algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Una familia, completé. Una familia, asintió. Esa noche, después de que Emma se fue a dormir, Daniel y yo pasamos horas planeando el futuro, no solo para la audiencia del día siguiente, sino para los años venideros. Hablamos de cómo sería mi regreso a San Francisco, de cómo podríamos equilibrar mi trabajo con nuestra vida juntos, de cómo incluiríamos a Emma en cada decisión importante. Por primera vez, no estábamos planeando desde el miedo, sino desde la esperanza. Cuando todo esto termine, dijo Daniel acurrucado a mi lado en el sofá, quiero que hagamos algo especial, tal vez un viaje, solo nosotros tres, a algún lugar donde Emma pueda ver caballos de verdad, como Montana o Wyoming, sugerí, recordando su amor por los caballos. Wyoming, asintió sonriendo, con grandes cielos abiertos y espacio para que ella corra, y tal vez un lugar donde podamos empezar de nuevo, sin las sombras de Melissa o los negocios. Me gusta cómo suena eso, murmuré, besando su frente. Esa noche dormí en el sofá nuevamente, pero con una paz que no había sentido en meses. Por primera vez podía imaginar un futuro en el que no estaba dividido entre mi carrera y mi corazón. El día de la audiencia final. La sala del tribunal era intimidante, con paredes de madera oscura y un aire de formalidad que hacía que cada palabra pareciera más pesada. Daniel estaba a mi lado, vestido con una camisa azul que resaltaba sus ojos, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía las mías debajo de la mesa. Emma no estaba presente. James había sugerido que era mejor que un tutor de confianza la cuidara. Durante la audiencia, Melissa estaba al otro lado de la sala, flanqueada por sus dos abogados. Su expresión era serena, casi triunfal, como si supiera algo que nosotros no. Me hizo sentir un nudo en el estómago. James Morrison se levantó para presentar nuestro caso. Habló de la dedicación de Daniel como padre, de los informes de la investigadora social que mostraban que Emma era una niña feliz y bien cuidada, de cómo Daniel había priorizado su bienestar incluso frente a desafíos personales. Luego me llamó al estrado. «Señor Chen, ¿puede describir su relación con el señor Reeves y su hija?», preguntó James. Respiré hondo, consciente de que cada palabra sería analizada. Daniel y Emma son mi familia, no de sangre, pero sí de corazón. Desde que los conocí, mi vida ha cambiado. He aprendido lo que significa priorizar a las personas sobre el trabajo, amar de verdad y querer construir un hogar. ¿Y su decisión de volver a San Francisco? ¿Por qué renunció a una oportunidad multimillonaria en Nueva York? Miré a Daniel, que me observaba con una mezcla de orgullo y nerviosismo.
Porque entendí que el éxito no significa nada si no tienes a las personas que amas para compartirlo. Daniel y Emma son mi hogar, y estaré donde ellos estén. El abogado de Melissa se levantó para el contrainterrogatorio. Era un hombre mayor con una voz cortante y una mirada que parecía buscar cualquier debilidad. Señor Chen, ¿no es cierto que inicialmente rechazó la oferta de Nueva York, solo para aceptarla días después y luego cambiar de opinión nuevamente? ¿No indica eso una cierta inestabilidad en la toma de decisiones? No, respondí con firmeza. Indica que estoy dispuesto a adaptarme por las personas que amo. Mis decisiones fueron guiadas por el deseo de proteger a Emma y apoyar a Daniel, no por impulsividad. ¿Y no cree que su relación con el señor Reeves, que comenzó hace apenas unos meses, es demasiado reciente para involucrar a una niña pequeña? Creo que el amor no se mide por el tiempo, sino por la profundidad. Emma es una niña inteligente y sensible, y ella misma ha dicho que me considera parte de su familia. El abogado intentó algunas preguntas más, pero sentí que mis respuestas eran sólidas. Cuando volví a mi asiento, Daniel apretó mi mano con fuerza, susurrando un «gracias», apenas audible. Luego fue el turno de Melissa. Subió al estrado con una postura perfecta, respondiendo preguntas con una calma ensayada. Habló de su deseo de proteger a Emma, de cómo su carrera exitosa le ofrecía estabilidad financiera, de cómo estaba preocupada por las influencias inestables en la vida de su hija. ¿Se refiere al señor Chen?, preguntó su abogado. Sí, respondió ella, y al ambiente que Daniel ha creado. Cambios rápidos, decisiones impulsivas, una mudanza potencial al otro lado del país. No creo que sea lo mejor para Emma. James se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Reeves, ¿es cierto que abandonó voluntariamente la custodia de Emma hace 3 años? Melissa se tensó ligeramente. Tomé una decisión difícil para enfocarme en mi carrera, pero siempre he estado presente en la vida de Emma. ¿Presente? Los registros muestran que no ha ejercido sus derechos de visita en más de 1 año. ¿Es eso correcto? No he tenido el tiempo que me gustaría, pero estoy comprometida a ser una madre ahora. ¿Y no es cierto que su solicitud de custodia comenzó solo después de enterarse de la relación del señor Reeves con el señor Chen? Melissa dudó, y por primera vez, vi una grieta en su fachada. Mi decisión fue motivada por el bienestar de Emma. ¿O fue motivada por un deseo de controlar la vida de su exesposo?, presionó James. «¡Objeción!», gritó el abogado de Melissa, pero la jueza lo denegó. «Responda la pregunta, señora Reeves», dijo la jueza. Melissa respiró hondo. «No se trata de control. Se trata de darle a mi hija la estabilidad que merece». Cuando terminó el interrogatorio, la jueza anunció un receso de 1 hora antes de emitir su decisión. Daniel y yo salimos al pasillo, ambos demasiado nerviosos para hablar mucho. Nos sentamos en un banco, nuestras manos entrelazadas, intentando encontrar consuelo en el contacto físico. «¿Qué opinas?», preguntó Daniel finalmente. «Creo que James hizo un buen trabajo mostrando quién eres como padre, pero Melissa es convincente, demasiado convincente», murmuró. James se unió a nosotros poco después. Hicieron lo mejor que pudieron. Ahora todo depende de cómo la jueza interprete los hechos. «¿Y cuáles son nuestras posibilidades?», pregunté. 50-50, respondió con honestidad. La jueza parece justa, pero es difícil predecir cómo pesará los argumentos de Melissa contra los nuestros. La hora se sintió como una eternidad. Cuando finalmente volvimos a la sala, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar los procedimientos iniciales. La jueza se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Después de revisar los informes de la investigadora social y escuchar los testimonios de ambas partes, he llegado a una decisión. El señor Reeves ha demostrado ser un padre dedicado y capaz, proporcionando un ambiente amoroso y estable para su hija, Emma. Los informes indican que Emma está feliz, saludable y bien adaptada en su hogar actual. Sentí un destello de esperanza, pero Daniel apretó mi mano con más fuerza como si temiera lo que vendría después. Sin embargo, continuó la jueza, las preocupaciones planteadas por la señora Reeves sobre cambios recientes en la vida del señor Reeves no son completamente infundadas. La relación con el señor Chen, aunque parece genuina, es reciente, y la posibilidad de una mudanza a Nueva York plantea preguntas sobre estabilidad a largo plazo. Mi estómago se hundió. Daniel contuvo el aliento a mi lado. Dicho esto, prosiguió la jueza,
No encuentro evidencia suficiente para justificar un cambio en la custodia principal. La señora Reeves abandonó voluntariamente la custodia hace 3 años, y su compromiso reciente con la crianza de Emma no supera el historial de cuidado consistente del señor Reeves. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso, y yo sentí lágrimas picando en mis ojos. Por lo tanto, mantengo la custodia principal con el señor Reeves. La señora Reeves tendrá derechos de visita ampliados, fines de semana alternados y la mitad de las vacaciones escolares, según lo estipulado en el acuerdo propuesto. Además, cualquier mudanza fuera del estado requerirá notificación y aprobación judicial durante los próximos 3 años, no 5, para garantizar la estabilidad de Emma. La jueza golpeó el martillo, y el sonido resonó en la sala como un eco de victoria. Daniel se giró hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro mientras me abrazaba con fuerza. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos». Melissa salió de la sala sin mirar atrás, sus abogados siguiéndola rápidamente. No sentí ninguna satisfacción al verla derrotada, solo alivio de que Emma seguiría con Daniel, con nosotros. James nos dio una palmada en la espalda. «Buen trabajo, chicos, ahora vayan a celebrar con esa niña increíble». Esa noche, llevamos a Emma a su pizzería favorita en Mission District. Estaba radiante, ajena a los detalles de la audiencia, pero feliz de vernos juntos de nuevo. Comió pizza con pepperoni, nos habló de sus planes para el próximo dibujo, una familia de caballos mágicos en Wyoming, y se quedó dormida en el auto de camino a casa. Cuando la acostamos, Daniel y yo nos sentamos en el porche de su casa, mirando las estrellas aparecer en el cielo de San Francisco. «¿Qué significa esto para nosotros ahora?», pregunté, sosteniendo su mano. «Significa que podemos empezar a construir nuestra vida», respondió. «No será fácil. 3 años con restricciones de mudanza, tu carrera, mi trabajo, pero podemos hacerlo». «Lo haremos», corregí, «juntos». «¿Y Tech Fusion? ¿Qué harás con Nueva York?» «Ya hablé con Blackstone esta mañana antes de la audiencia. No estaba feliz, pero aceptó renegociar. Puedo liderar el proyecto desde San Francisco, con viajes ocasionales a Nueva York. No será perfecto, pero significa que puedo estar aquí contigo y Emma». Daniel me miró, sus ojos brillando bajo la luz del porche. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Renunciar a tanto por nosotros?» «Nunca he renunciado a nada», dije con firmeza. «Estoy ganando todo lo que siempre quise. Una familia, un hogar, amor». Me besó entonces, un beso lento y profundo que decía más que cualquier palabra. Cuando nos separamos, apoyó su frente contra la mía. «Te amo, Marcus Chen. Te amo, Daniel Reeves. Y amo a nuestra familia loca, complicada y perfecta». Epílogo. 1 año después. El sol de Wyoming era más brillante de lo que esperaba, calentando los campos abiertos donde Emma corría con un grupo de niños locales, riendo mientras intentaba enseñar a un caballo a volar. Daniel y yo estábamos sentados en una manta de picnic, observando desde la distancia mientras preparábamos sándwiches y limonada. Habíamos venido a Wyoming para las vacaciones de verano, cumpliendo la promesa que le hicimos a Emma. La audiencia de custodia parecía un recuerdo lejano, aunque las visitas de Melissa seguían siendo un desafío. Había aceptado los términos del acuerdo, pero su relación con Daniel seguía siendo tensa. Sin embargo, Emma estaba prosperando, y eso era lo que importaba. Tech Fusion había sobrevivido a mi decisión de quedarme en San Francisco. No fue fácil. Perdimos algunos inversionistas, y tuve que reducir el tamaño de la empresa para enfocarme en proyectos locales. Pero estaba funcionando, y por primera vez en años, sentía que mi trabajo era un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Daniel había abierto su propio estudio de diseño gráfico en Mission District, y aunque era pequeño, estaba creciendo. Sus ojos brillaban cada vez que hablaba de sus proyectos, y yo me enamoraba un poco más de él cada día. «¿En qué estás pensando?», preguntó Daniel entregándome un sándwich. «En lo lejos que hemos llegado», respondí, «y en lo mucho que amo esto. Nosotros. Esta vida». Sonrió, esa sonrisa genuina que aún hacía que mi corazón diera un vuelco. «Yo también». Emma corrió hacia nosotros, su rostro cubierto de polvo pero radiante de felicidad. «Marcus, papá, el caballo casi voló. Casi. Quizás la próxima vez», dije, levantándola para sentarla entre nosotros. «¿Quieres un sándwich, pequeña artista?» «Sí, pero primero necesito mostrarles algo».
Sacó un cuaderno de bocetos de su mochila y lo abrió en una página nueva. Era un dibujo de nosotros tres en un campo, con un cielo lleno de estrellas y un caballo púrpura volando encima. Al lado, había escrito en letras grandes y desordenadas: «Nuestra familia para siempre». «¿Les gusta?», preguntó mirando entre Daniel y yo. «Es perfecto», dijo Daniel besando su frente. «Lo mejor que he visto», añadí, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras el sol se ponía sobre los campos de Wyoming, nos quedamos allí, los tres juntos, comiendo sándwiches y riendo bajo un cielo infinito. Por primera vez en mi vida, supe con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. Nuestra familia, complicada, caótica y hermosa, estaba completa. Si te gustó esta historia, no olvides darle un like y suscribirte al canal Amor Millonario para más historias que llegan al corazón. Deja en los comentarios de qué ciudad estás leyendo esto y califica la historia de 0 a 10. ¿Qué fue lo que más te emocionó? Tu opinión nos importa.